Hola a todos jóvenes. ¿En dónde nos encontramos, arquitecto? En Villa Juárez, Durango. Exactamente. Arquitecto Jesús Durán, un gustazo estar por acá. Muchísimas Listo. gracias por recibirnos. No, el gusto es mío. Estamos en el desierto, ¿verdad? Sí, aquí ya es un poquito más fresco en teoría. ¿Ah, sí? Un poquitito, pero sí. Oh, Estamos a las afueras de la laguna de Torreón. Bueno, ahorita es las afueras de Lerdo. 38 grados, ¿verdad? Fresco. Sí, sí. Platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy, maestro? Ahorita venimos aquí a lo que es Casa Villa. Eh, bueno, esto es la barda perimetral, el portón principal. Esto se hizo de una manera que no llamara mucho la atención porque, pues bueno, los clientes querían que no se viera lo que vamos a ver a continuación. Excelente. Apaguen su televisión. Sí, Sí, no te lo esperas. Prepárense, jóvenes. sí. Gracias. Excelente. Lo primero que nos llama la atención es la piedra, otra vez, ¿verdad? Sí, la utilización de la piedra es una piedra laja negra, es de aquí de la zona. De hecho, esta se saca aquí en Villa Juárez. Y aquí mismo la compramos y se utilizó, fue como el actor principal de la casa. De la casa. Platícanos un poco del concepto, cómo es el encargo, cómo lo abordan. Pues bueno, la idea era, nos pidieron hacer una casa de campo. Lo que en el diseño, pues hicimos varias propuestas de diseño. Lo que buscábamos en un principio era como hacer una casa de campo un poco diferente, un poco más dinámica, en donde no fuera la típica casa que es toda unida, sino separarla para separar un poco lo privado de lo público. Ok, Entonces, por eso tenemos estos dos elementos que se dividen. excelente. Buscábamos también generar un acceso principal que no fuera el acceso común al que entras a un recibidor, sino que entras como a este pasillo que te enmarca bueno, el árbol que vamos a ver acá a continuación. Uno de los temas que nos comentaban los clientes era respetar todos los árboles que habían en el terreno. Excelente. Antes esto era una quinta, de hecho esa era era una casita que había, se utilizó también para lo que es el cuarto de servicio y un área de huéspedes. Ah, qué bueno, se mantiene. Se mantuvo, exacto. Y bueno, se hizo esta propuesta de separar habitaciones de área común. Y aquí no es un lugar que llueva mucho, ¿verdad? Entonces no hay tanto problema de hacer el recorrido entre las dos Exacto. piezas. Sí, aquí casi no llueve. Yo creo que llueve. De hecho, ahorita es época de lluvia, estamos en septiembre y pues ha llovido muy poco. Se siente seco. Sí. Un punto importante que nos pidieron los clientes fue que esta placa que está aquí, eh, la, el papá de la clienta la hizo compraron el terreno en 1989 y querían como enmarcarlo. Entonces hicimos este detalle como para que fuera lo primero que vieran al accesar a la vivienda. Como este Excelente. detalle, pues muy nostálgico, ¿no? El recuerdo. Exacto. ¿Qué separación tenemos en este pasillo de acceso? Este pasillo tenemos 2.5 Ok, se siente aproximadamente. bastante bien, ¿eh? Sí, sí, la idea era como que enmarcar. Este árbol era mucho más grande, nada más que se tuvo que cortar porque se empezó a secar, pero ahorita ya está brotando otra vez. Lo que queríamos era enmarcarlo. Sí, que fuera tu acceso. Por eso colocas justo este eje, ¿verdad? Exacto. Y que te quedan equidistantes, o sea, miden lo mismo las dos piezas. No, esta es un poco más chica que esta. Ok, ok. Y pasando por este gran andador llegamos a toda el área, Al área social, sí, al al área área social, común. alberca, futbolitos, un gran jardín, todo lo que necesitas para descansar y un fire pit. Sí, nos pedían un fire pit bastante amplio porque tiene una familia muy, muy grande. Ok, Entonces se reúnen todos y la verdad es que esto lo utilizan muchísimo. En invierno todos se sientan aquí, prenden el fogatero y están todos aquí disfrutando. excelente. Está grande, ¿eh? ¿Qué tendrá? Como unos 7 metros, ¿verdad? Sí, 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 es bastante amplio. 7 metros. Lo quisimos poner
Le llamamos como el área gris, como el área intermedia Ajá. entre lo público y lo privado. Ok. Como que une ese espacio. El espacio de unión. Sí. Muy bien. Y la piedra le da la vuelta a todo, ¿verdad? Como si fuera un elemento natural. Sí, exacto. La idea era, tenemos cerros alrededor, Ujú, nos rodean los cerros. De hecho, se alcanza a ver un poco y acá también. Entonces, la idea era hacer como un elemento que fuera una piedra, ujú. como representando los cerros El cerro. de una manera abstracta. ¿De qué medida es la rajuela, la pizarra? Es variado, o sea, es muy... Pero este ancho se repite, ¿no? Sí, el ancho sí, son como 2 pulgadas más o menos, 5 centímetros. 5 centímetros. Excelente. Muy Sí. bien. Me gusta el tema de los órganos, los Sí, cactus que te acompañan. metimos vegetación de la zona que es desértica Ujú, para el tema del mantenimiento, para que no fuera, como es una casa de campo que no está habitada, ujú. pues el mantenimiento se complica, entonces pues lo menos que se le pueda dar. Que se le pueda trabajar. Exacto. Están súper vivos. Muy Sí. bien. Vamos a conocerla. ¿Quieres conocer privado o público primero? Público. Vamos al público. Esta es la entrada principal hacia lo que es Vestíbulo de acceso. Muy bien. tenemos el vestíbulo, lo que es sala, comedor y cocina. Qué bonita la chimenea, ¿eh? Sí, fue un tema que, de hecho, batallamos en dónde ubicarla. En un principio la teníamos ubicada al centro, Ujú. pero nos rompía un poco como la imagen, entonces la pusimos esquinada y creo que se acompañó muy bien con el muro de laja, de Relaja. piedra. Pues queda un área muy amplia. Me gustó la elección de los muebles con estos tonos que combinan, ¿verdad? El Sí, café con el negro. Y vemos sí, muchas obras de arte, ¿verdad? sí, les En gusta. la propiedad. Ese, de hecho, nosotros se lo regalamos a los clientes, Ah, buenísimo. este, pero les gusta mucho el arte. Ahorita vamos a ir a ver varias cosas. Esta mesa también esta la diseñamos nosotros, la base. Se alcanza a ver muy poco. Y Ah, qué bonitas son estas placas dobladas. sí, Ok. la, fue diseño nuestro. Todo lo que es el interiorismo lo hicimos nosotros también. La selección de muebles y bueno, los diseños de los muebles que se hicieron. Este es el área Excelente. de cocina. Queríamos hacer una cocina que no fuera muy amplia, que cumpliera con lo esencial. Y la verdad es que funcionó muy bien. O sea, la verdad es que esta área la utilizan muchísimo. En realidad lo que más utilizan es afuera. Por eso esta área no la quisimos hacer tampoco muy, muy amplia. O sea, Ujú. que cumpliera con los metros ideales para que cupiera la sala, comedor y la cocina. Y ahorita lo noto, la pieza tiene un techo inclinado, ¿verdad? Sí, la losa viene inclinada. Es parte del diseño y también para, pues, en temas de cuando llueve que escurra mejor el agua. Ok. Aquí tenemos una alacena. Súper amplia. Sí, bastante. Y todo le dejaste este concepto, ¿verdad? De que el muro no tocara el techo. Sí, dejamos lo que es las ventanas en toda la parte de arriba. Tiene un propósito en sí. En invierno se acuesta un poco el sol. Ajá. Entonces, nuestro norte está apuntando hacia allá. Entonces, cuando es invierno se ve pasar el sol. Ah, qué bonito. Entonces, y nos hace que esta área sea muy calientita. Aquí en invierno sí hace mucho frío. Estamos Ok. hablando de 0 grados o un poquito menos. Entonces, esta área, la verdad, lo que es esto y las habitaciones son muy cálidas en invierno. Y en verano son relativamente frescas por la orientación que tiene. Por la orientación. De este lado tenemos la lavandería también. Dejamos todo lo que son los servicios de... En una sola pastilla. Exacto. Ok. Que igual es pequeña porque pues es una casa de campo, no ocupamos mucho, pero Ujú. aprovechamos muy bien Súper el práctico. espacio. Me gusta. Sí, le dejamos aquí, bueno, ahorita está cerrado, pero aquí tiene todos los controles de... Toda la casa es automatizada y tiene sistema de sonido en todas las habitaciones, Ok. circuito cerrado, cámaras, alarmas y y ya. Este muro es de madera natural. Sí, es Salam. Ok.
quisimos hacerle como que este diseño encontrado, con las vetas encontradas, para darle cierto movimiento. Movimiento, está bueno. Muy bien. ¿Qué altura tenemos aquí libre? ¿Como unos 3 metros? Aquí tenemos 3 metros y allá tenemos casi los 3,40 Ok. aproximado. Oye, el cemento pulido les quedó bien también, ¿eh? Sí, es un cemento pulido el piso. No quisimos meter porcelanatos ni cerámicos. La idea es que fuera todo muy natural. Entonces queríamos que los elementos constructivos igual, o sea, fueran los que resaltaran. Se le metió un un concreto pulido con un epóxico, Ah, por eso tiene ligero el brillo. brillo, ok. Sí. ¿Cuál es tu secreto del cemento pulido? Porque veo que aquí los cortes están bastante separados, ¿verdad? O sea, no haces tantas uniones, Sí, tantas de juntas. hecho, lo que queríamos era que hubiera lo menos posible de juntas. Ujú. Tuvimos que meterle un poquito de más acero para que tuviera esa flexibilidad. Y pues no ha tronado ni nada. Sí, no se ve nada de tronado. Quedó muy bien. ¿Qué dimensión mide esta pieza en donde estamos? Por ejemplo, de la barra al ventanal. Como De la unos barra al ventanal tenemos unos 4,5 4,5. aproximadamente. Ok. Sí. Funciona bien, ¿verdad? Y de largo como unos 8. 8 metros. Ajá. 8,9 casi. Sí. Muy bien. ¿Y de este lado qué tenemos? Acá tenemos espaldas, los baños, uno de mujeres y uno de hombres. Ok. Estamos por aquí. Este es el baño de mujeres. Ajá. Le dejamos su linternilla arriba para el tema de ventilación e iluminación. Y es un tapiz, ¿verdad? Este Sí, estilo un poco lo de arriba es ecléctico. tapiz, lo de abajo es pintura. Parece madera, pero es pintura. Ok. Ah, ok. El muro es pintura y le hicieron nomás los detalles De de moldura. molduras. Sí. Se ve muy bien, ¿eh? Aquí lo que queríamos es que Bastante. te transportara a otro lugar. De acuerdo. Se Y logra. este es el de hombres. Es un poco más exótico. Interesante. Los lavamanos son de granito. Sí. También con su linternilla, ¿verdad? Todo negro. Sí. Y bueno, de este lado también es la otra sorpresa, es el cuarto de juegos, que aquí igual nos transportamos a otro lugar. Ok, esto no me lo esperaba. Buenísimo. O sea, aquí también es todo negro, pero es pintura. Sí, No es madera todo. no. De hecho, este es un detalle muy padre. A ver. Es como una constelación. Es un cielo estrellado. Ay. Ándale. Ok. ¿Cómo lo logran eso? ¿Son tiras LED? ¿Qué son? No, son unos foquitos LED pequeños. Ujú. Y lo que hicimos fue poner esto sí es madera, es al alto brillo, tecnotalo al alto brillo. Y o sea, lo mandamos a hacer para que le hicieran los agujeritos. Y ya nada más le pusimos Ah, es los madera al foquitos alto LED. brillo, no es espejo. Sí, lo que queríamos es que hiciera este efecto de amplitud, que reflejara. Ujú. Claro. Ah, te iba a preguntar si era completamente cerrado, pero no, ¿verdad? No. De hecho, esto se abre hacia el jardín y hacia la terraza. Esta es la mesa de billar. Excelente. Es negra. De hecho, el forro es negro. Aquí te está Qué esbelta cubierta. es, ¿eh? Creo que no había visto nunca una tan esbelta. Sí, son las medidas profesionales. Ujú. Me recuerda una mesa que diseñamos nosotros. Sí, Lo muy más desde. esbelta posible. Oye, está muy bien este espacio, ¿eh? Y aquí Sí, sí tenemos mármol negro también. sí, Placa completa. placa completa. Aquí la idea fue que fueran las placas completas. Excelente. ¿En qué se inspiraron para este diseño? Pues queríamos igual. Esta casa, la idea era transportarte a lugares diferentes. O sea, Ok.
que en un principio no sintieras que estuvieras en Villa Juárez y cuando salgas ya sientas otra vez eso de tipo casa de campo. O sea, Ok. tener varios escenarios. Y aquí nos inspiramos en hacer un bar como muy, muy clásico, muy cerrado, oscuro. Sí, como estos speakeasy, ¿cómo se llaman Como un esos? speakeasy. Speakeasy, Sí, ¿verdad? exacto. Ajá. Tal cual. Esos lugares que están secretos, bares que están secretos, los accesos que no te imaginas que va a haber un lugar así. Exacto. Y la idea era, mucha gente le tiene miedo al negro, pero a mí el negro me encanta utilizarlo porque no te da profundidad. O sea, bueno, te da más bien como si fuera infinito. Ok. Claro, como si estuvieras en el espacio, ¿verdad? Que no tienes claro Exacto, la profundidad. exacto. Sí, sí, sí. Y en realidad este espacio es de 5 metros por 8 más o menos. Ok. No, pues bastante amplio. Sí. También tiene un sistema de sonido. Este sistema de sonido es el más padre de la casa. Todo integrado. Sí. ¿Qué marca utilizas para los sistemas de sonido? Sonos. Ok, Sonos. muy bien. Entonces, si tú quieres integrarte a la terraza, abres esas cortinas, ¿verdad? Y tienes todo eso un ventanal. Sí, correcto. Ah, todo automatizado. También tenemos cortinas de seguridad. Ah, ok, excelente. Esto es como, es una casa de campo que casi no se está en la casa. Pues los clientes querían tener una seguridad en que no hubiera manera de accesar. Entonces tenemos estas cortinas de seguridad. Y aquí enmarcamos este árbol. Ujú. Qué genial que respetaras todos, ¿eh? Sí, Creo que ese debe de ser siempre el objetivo. Sí, con esas cortinas cerradas, de verdad no sabes en dónde estás. exacto. Ajá. Y ya cuando lo Te- abres se conecta. Ajá, estás desconectado y luego te conectas. Genial. Muy bien. Vamos a conocer ahora las recámaras. Sí. Adelante, jóvenes. Ah, y tenemos un acceso independiente. Estas son puertas de seguridad Ok. también. Pero no la tengo cerrada, pero sales hacia la bodega. Excelente. Qué bien se siente el aire acondicionado. Sí. Fresco, ¿verdad? Y aquí pues pasamos a lo que es el área privada. También lo separamos con esta celosía. Ujú. Mucha seguridad. Y hicimos un patio interno. La idea de las habitaciones secundarias él tiene 4 hijos, 3 hombres y una niña. En un principio las querían un poco más grandes y los convencimos de hacerlas pequeñas. El chiste de estas habitaciones es que no estuvieran en las habitaciones. O sea, Ok. que estuvieran todo el tiempo acá jugando y Ujú. usando el exterior, ¿no? Por eso esas las hicimos pequeñas, que no hubiera televisiones Ok. ni nada por el estilo. Ok. Pues sí, a lo que es, ¿verdad? Sí, son básicamente para dormir. ¿Y el Aquí, cemento pulido, cómo lo hacen este? este es el mismo, nada más que el epóxico fue diferente y le cambió el tono, lo hizo más como amarillento, verdoso. Ujú. Sí, es la resina, ¿verdad? Exacto. Ok. Y aquí pues básicamente nada más eran las 2 camas con su vista hacia su patio interno. También todas las habitaciones tienen su cortina de seguridad y sus cortinas. Tienen su baño y su vestidorcito, cada uno. De acuerdo. Ah, con un pequeño closet integrado. Closetcito. Ujú. Funciona bien. Sí, es lo mínimo, o sea, lo que necesitas para... Ujú. Y el espejo, ¿verdad? Con estas formas también Sí, deconstruidas o recortadas. nos gusta mucho Ujú. jugar con las formas. Excelente. Son libres completamente. Sí, Y aquí cambia el cemento pulido, ¿verdad? exacto. Hicimos este cambio. Ujú. Bien. Este es el cuarto de los hombres, que antes aquí habían unas literas, que ahorita las vamos a ver acá, y esas literas se cambiaron a un cuarto de huéspedes. Estas literas las diseñamos también nosotros. Ah, ok. Vamos a conocerlas.
Bueno, a este ya le diste toda la vista a la alberca. Sí, este tiene toda la vista hacia afuera. Y tenemos lo que es las literas. Querían que cupiera mucha gente porque vienen sus primos, las primas y todas se quedan aquí. Entonces hacen como su pijamada. Ya vi las diagonales. Sí. No, pues está a gusto. ¿Qué dimensión tiene esta recámara? Esta tiene 3 metros por 3 Como por por 3. 4, creo. 450. Sí, Sí. es que está generoso porque tienes aquí. Estas son camas matrimoniales, ¿verdad? Son matrimoniales Ujú. e individuales. Vales. Y aquí vuelve a cambiar el cemento pulido, ¿verdad? Este es Exacto, más claro. más claro, Ujú. por los tonos. Sí, claro. Me gusta. Muy buena vista. Y también con su baño igual que el otro. Es su vestido, su closetcito y el baño. Gemelos. Sí, le das toda la fuerza del espacio a las áreas comunes para que las puedan habitar, que Exacto. aquí no tienes televisión, no tienes No, aquí la idea es que aproveches todo tu exterior, Ujú. que es lo A lo que veniste, a ¿verdad? lo que vienes. Ajá, Sí, como es una casa de campo, pues ¿para qué quieres estar aquí encerrado? claro. Sí, que además si quieres estar encerrado tienes el área común, Exacto, ¿verdad? Si quieres estar allá viendo la tele, pues estás viendo la tele con toda la familia. exacto. Aquí también pusimos esta celosía en el techo para hacer este juego de sombras. Ahorita como ya estamos en septiembre, se acuesta un poco más el sol, pero cuando es verano pega literal aquí arriba y este efecto te lo hace sobre el pasillo. Ok, Entonces te hace como el espejo. positivo, negativo. Sí, Excelente. Queda bien este espacio. sí, como que está muy tranquilo, ¿no? Ujú. Sí, pacífico. Que era lo que queríamos, que fuera como muy zen para las habitaciones. Ujú. De relajación. Exacto, que te olvides de lo de allá, Ujú. del otro área. Bueno, esta puerta nos lleva hacia la recámara principal. Esto que vemos aquí también es para el boiler. Ah, muy bien. Por eso tiene ventilación. Sí, está escondido ahí el boiler. Esto es aluminio. Excelente. Y aquí ya entramos hacia la recámara principal. Esta ya también ya un poco más generosa, más grande. Ujú. Esta sí parece recámara principal de casa, de la Sí, casa principal. sí, Si le das otra vez estos juegos de tonos oscuros, de madera, de techo negro. sí, exacto. Sí, lo que vemos al fondo es madera, a espejo avejentado y aquí tenemos piedra ingeniería. Excelente. Piedra De de ingeniería. ingeniería. Parece cuarzo, pero Sí. Es son Decton. polímeros, ¿no? Sí. Polímeros. Ujú. Y aquí igual la chimenea tiene la misma piedra de ingeniería para Ok. soportar el calor de la... Es una chimenea de gas. Que no transmite el calor. Ya. Está buena esta salita, ¿eh? Esta Sí, sí. está cómodo. Ujú. ¿Cuánto medirá esta habitación para que se logre tan cómoda la sala con la recámara? Esta habitación tiene alrededor de unos 7 metros de Ok. largo. Sí, ¿verdad? Porque la cama aquí te quitará 2 metros 2 y metros. medio. Luego este pasillo 1 metro. Luego otros 3 metros, ¿verdad? De Sí. toda el área de TV. Muy cómodo. Y bueno, el tema del baño, quisimos hacer un baño un poco diferente. Meter una tina con un domo arriba, lavabos separados. Tenemos 2 WC y también vestidores separados. Interesante. Lavamanos de cada lado. Me gusta cómo lo articulaste. Este mármol, ¿cómo lo llaman aquí? Es de mis favoritos. Este mármol, no recuerdo cómo se llama, Es el fíjate. blanco guadiana, Sí, grano de sal. creo que es blanco guadiana. Y Ujú. es uno, de hecho, se da aquí. Hay marmoleras aquí cerca donde lo sacan. ¿En Aquí serio? sacan mucho de este y travertino y ojinaga en la zona. Ah, ahorita me dices cuál es la marmolera, porque quiero meter uno en toda la casa, Sí. en las últimas casas que estamos haciendo. De hecho, este es muy barato aquí. Sí, También el travertino. Yo creo que andan como en unos 300 pesos. sí.
Sí, sí, más sí, o sí, sí. menos. ¿También está en 300 pesos? Sí, Está buenísimo. sí. Buenísimo. Queríamos meter al principio un Carrara o un Calacata, pero se elevaba mucho. Entonces encontramos, bueno, pues este lo teníamos aquí. Pues Está excelente. La verdad que yo creo que al principio también nos pasa mucho que queremos meter mármoles italianos, griegos, pero realmente después ves este nacional y sí, es bellísimo. bien, bien utilizado y bien colocado. Fíjate, aquí está en el piso Ajá. y en los En muros. los muros. Excelente. Buen hallazgo, jóvenes. Y aquí no son largos libres, aquí son piezas más cortas. Sí, Pero está muy bien. Y aquí rematamos dándole cuerpo del material original, ¿verdad? La pizarra. exacto. La idea era meter este tragaluz, ves un poco del árbol y en la noche ves las estrellas. Excelente. Me gustó cómo articulaste el baño. Esta es la regadera. Le usamos como el detallito de vegetación, también con su linternilla y doble regadera. Y también tiene digo, todos los cuartos de las recámaras tienen su sonido. Excelente. Súper amplio el baño. Sí. Sí, esto queríamos que sí se sintiera más como lujo, un Airbnb. Ujú. Y sus dos WCs. Con sus buenas ventanas. Está perfecto. También hasta se trabajó en el... Todo está personalizado. Excelente. Casa Villa. Hasta las toallas, todo. Sí, Excelente. toallas, batas. Quedó muy bien. Gran diseño, ¿no? Si estamos viendo la planta, me encanta esa simetría que hasta me recuerda un poquito templos antiguos, ¿no? Podría decir griego, podría decir egipcio, como Simetría. esta simetría, ¿verdad? Sí. Sí, nosotros aunque por fuera hagamos un poco de quiebres, los interiores siempre los hacemos muy simétricos. Ujú. Como que el contraste. Exacto. Si aquí es muy funcional. Y estos son los vestidores. Son pequeños, pero pues cuentan con lo necesario para lo que estés aquí, que lo máximo que duran a veces es un mes Ok. aquí en la casa. Ah, y son dos, Son dos, claro. sí. Sí, no necesitas más. Y si te pones el mismo pantalón, así. Estos muebles de cafetero se agregaron después, no estaban pensados en un principio, se agregaron después, porque les gusta mucho tomar el café aquí en la mañana. Entonces les hicimos estos dos mueblecitos. Excelente. No, pues aquí estás súper cómodo para no necesitar nada del exterior. Muy, muy agradable. Arquitecto, ¿y aproximadamente cuánto tiempo se lleva una obra como esta? Esta no me vas a creer, pero nos la aventamos en 6 meses. En serio, no te creo. Sí. Sí, nos la aventamos en 6 meses porque el cliente, cuando nos la pidió, quería que estuviera para un bautizo, creo, o el cumpleaños de un hijo suyo. Era en diciembre. Entonces quería que la casa estuviera para esas fechas. Entonces la empezamos y literal yo creo que un día antes del evento terminamos. Estaba saliendo el pintor. Seguíamos aquí amueblando y todo. ¿Y cómo lo lograste? ¿Cuánta gente tenías trabajando al mismo tiempo? Teníamos alrededor de 70 personas, Es que así lo lograste. sí, trabajando al mismo tiempo. Era un caos, un caos. Ujú. O sea, la verdad sí, mucha organización, mucha administración de obra. Pero sí, tenía dos supervisores aquí y 70 personas. Dos supervisores, sí, es que es demasiada Sí. gente. Sí, uno hacía el edificio 1 y el otro el edificio 2. Excelente. Los separamos y iban a la par. Sí, es que cuando tienes un plazo así de fuerte, necesitas Sí. Y sobrarte. nos aventamos en una semana toda la demolición porque aquí había una nave que iba de lado a lado y habían dos casas, dos casitas. Tumbamos una y recuperamos la otra, reutilizamos la otra. Excelente. Sí, Sí, lo más que se puede rescatar, ¿verdad? Te ahorra el tiempo de ejecución. sí, exacto. ¿Y un aproximado de costo de construcción por metro cuadrado? Esta casa sí fue un poco más elevada, estuvo alrededor de casi los 15,000 pesos metro. Ok. ¿Hace cuánto tiempo?
Hace un año. Pues bastante bien Año. para... Digo, ¿cómo cuánto sale el metro cuadrado del piso de cemento pulido? O más o menos yo le calculo que eran unos 2,000 pesos, yo creo. Bueno, sí es elevado. Sí. O sea, ya todo con la pulida, con el epóxico y todo. Ok. No sí, no, es que la gente cree que es barato el cemento pulido y la No. verdad es que no. Sí, no Pero lo fue, trabajaron muy bien, ¿eh? no Quedó fue súper barato. bonito. Ujú. ¿Y eso lo hacen ustedes o subcontratan empresa? El firme lo aventamos nosotros y una empresa vino a pulirlo y a meterle el epóxico. Ok. Quedó perfecto, no veo ni una grieta, ¿eh? Sí, la verdad es Increíble. que sí, de hecho fue lo primero que hicimos cuando debió haber sido casi al final, Ajá. pero lo tuvimos que hacer casi al principio y todo lo que se trabajó después era con pincitas, con mucho cuidado. Tuvimos que cubrir todo el firme para que no dejaran caer herramientas ni nada. Claro. Poner cartones, todo. No, es muy delicado, es muy delicado. Más Sí, desde una primera etapa. sí fue complicado. Pues arquitecto, muchísimas gracias No, por hombre, gracias. compartir una hora más. Ha sido muy, muy enriquecedor conocer toda la diversidad, ¿verdad? Todo el abanico de posibilidades, lo amplio de su obra. Y pues va a ser un gusto seguirla conociendo. No, claro que sí. ¿Podrías Muchas gracias. compartirnos las redes sociales, por favor, para que los puedan contactar? Sí, claro que sí. En Instagram estamos como Durán-arquitectos y en Facebook como Dua, es du.a. Excelente. Sí. Muchísimas gracias. A ti, Ha muchas sido un gracias. placer. Gracias, mío. Los dejamos con este baño que es una joya. O sea, podemos ver que la simetría también es una elegancia total. Y los dejamos con la pizarra, donde todo empezó. Saludos desde Torreón, Coahuila. J. Paredes, adelante.